Curiosidad. ¿Y si los muertos no vuelven? Sino que nunca se fueron. Emoción. Lo vi. Y el mundo que conozco tembló por dentro. Impacto. Una momia. Y abrió los ojos en vivo. Y el silencio gritó. En el laboratorio, las luces vibraron con un zumbido bajo, como si una máquina antigua despertara dentro de las paredes. Naira contuvo el aliento. Mateo apretó la cámara. Elena miró el reloj como si pudiera ordenar el tiempo. Y Taita Amaru deslizó coca entre sus dedos arrugados. Los párpados de la joven sacerdotisa se levantaron apenas, revelando un brillo húmedo donde solo debía haber polvo. ¿Reflejo? ¿Truco? ¿Memoria? El frío olía a resina y cobre. Cada tostada de flash mordía el aire. Un murmullo en quechua pareció cruzar la sala y rozarnos la nuca. No fue amenaza, fue llamado. Y aunque nadie quiso admitirlo, la ciudad tras los ventanales también contuvo su respiración, como si lo que abría los ojos no fuera un cadáver, sino nuestra deuda con lo olvidado. Curiosidad. ¿Qué llama a quién cuando algo despierta? Emoción. Sentí vergüenza por dudar y miedo por creer. Impacto. El ojo que no mira también es visto. En la sala contigua, lejos de las cámaras, Elena exigió explicaciones mientras Naira volvió a la mesa con pasos de algodón. Mateo repetía que lo grabó todo, pero al revisar, los cuadros clave tenían un ruido que mordía la imagen, como si la señal misma huyera. Taita Amaru no discutió. Extendió 3 hojas de coca y nos pidió escuchar. No al ruido, a lo que pide paso, dijo. El aire olía a lluvia y a tinta vieja. El reloj, un metrónomo de dudas. Nadie supo nombrarlo, pero una certeza se juntó en el centro. Ahí, debajo de la técnica y el protocolo, algo aguardaba permiso, y fue Naira, temblor en las costillas, quien susurró primero el nombre que no queríamos decir. Quilla, curiosidad. ¿Y si el registro falla porque no es nuestro? Emoción. Hablábamos bajito, como junto a una cuna. Impacto. No era un milagro, era una deuda. Taita Amaru contó que, cuando un nombre ceremonial se pronuncia después de siglos, algo se inclina para escuchar. Elena mascó la palabra superstición, pero no la escupió. Mateo dijo que la gente ya estaba comentando el directo. Aunque sin la prueba perfecta, el rumor se desangraría. Naira tocó la chacana y recordó historias que su abuela le contaba al calor del fogón. La luna bebe silencios y los devuelve en noches de lluvia. No buscábamos fantasmas, buscábamos una cuerda. Siquilla pidió paso. Tal vez esperaba una ofrenda completa, no vitrinas. En algún lugar, sobre las luces de la ciudad, un Ushnu olvidado aún conocía la lengua del cielo. Curiosidad. ¿Qué pasa si la ciudad no nos pertenece esta noche? Emoción. Partimos con el pulso ajeno en la sangre. Impacto. La evidencia no cabía en un archivo. Salimos bajo una lluvia domesticada, esa que asusta poco y moja hondo. Elena firmó un permiso improbable. Los candados obedecieron. En el auto, Mateo cargó baterías y un silencio nuevo, menos incrédulo. Taita Amaru susurró que a la luna le gustan las vigilias, y Naira sintió que su abuela caminaba a su lado, descalza. La carretera ascendió como una serpiente cansada y los postes de luz se agotaron. El parabrisas colgó un rosario de gotas. No sabíamos si encontraríamos piedra o respuesta, pero la ciudad atrás se volvió espejo.
y en él por primera vez no vimos nuestras caras. Vimos aquí ya, intacta, exigiendo no un milagro, sino respeto. Curiosidad. ¿Cuánto pesa un nombre cuando cruza siglos? Emoción. La noche nos vació para llenarnos de otra cosa. Impacto. La puerta entre mundos no cruje, respira. Al dejar atrás el último poste de luz, el llano se volvió un mar de sombras, y el cielo una vasija negra con bordes plateados. Taita señaló una elevación apenas visible. Ahí, dijo, el Ushnu olvidado que sigue mirando a la luna, aunque nadie le devuelva la mirada. Naira guardó el mapa, las líneas ya estaban en su pecho. Mateo apagó el estéreo para oír mejor el afuera. Y Elena, sin darse cuenta, aflojó los dedos del control. Caminamos con linternas tímidas, el suelo húmedo devolviendo un olor a tierra recién abierto. Nadie habló de milagros ni de trucos, solo de escuchar y de ofrecer. Entonces el viento cambió y sonó como una palabra que vuelve a casa. Curiosidad. ¿Qué llave abre una puerta que nadie admite haber construido? Emoción. Sentí que mi nombre era un eco prestado. Impacto. El Ushnu respondió antes que nosotros. La bruma se apartó como un telón, y la piedra negra devolvió un brillo pálido. Una respiración de luna que parecía venir desde debajo. Taita Amaru tocó el altar con el dorso de la mano, humilde, y pidió permiso en quechua. La noche respondió con un silencio que sabía a sílaba. Elena dudó, pero no mandó a detener nada. Los reglamentos no saben caminar en la niebla. Mateo probó un encuadre y la cámara vibró con el mismo pulso que las luces del laboratorio. Naira sacó los fragmentos de Spondylus y comprendió que aquello no era un espectáculo. Era una conversación. Puso uno sobre la piedra. El frío subió por su brazo como agua de deshielo. En las laderas, una cadena de pequeñas luces, no antorchas, titiló como si otra expedición hubiese llegado desde siglos atrás. Curiosidad. ¿Y si la ofrenda no es objeto, sino gesto? Emoción. Me dolió la boca por tantas palabras guardadas. Impacto. La piedra pidió reciprocidad. Taita nos explicó que no se devuelve lo que se toma, se conversa con ello. Elena, con la linterna temblando, preguntó qué significaba conversar con los muertos. Taita dijo, no están muertos, están en pausa. Mateo miró la pantalla. La señal, por primera vez, era limpia, quizá porque no queríamos robar. Naira colocó el segundo fragmento de Spondylus frente al primero, como alas incompletas. La luna, entre nubes de estaño, bajó un tono la luz, y entonces la vimos todos. No un movimiento, no un truco, una humedad creciendo en la junta de piedra, una línea brillante que serpenteó hacia la concha. Como si la montaña exhalara memoria. Nadie aplaudió. Hicimos lo que se hace cuando un corazón vuelve. Escuchamos y prometimos devolver. Curiosidad. ¿Quién bendice primero, la montaña o el nombre? Emoción. Emoción. Amó a montaña. Al acercar las conchas, el aire cambió de temperatura con la suavidad de una mano sobre la frente. Taita narró un mito apenas audible. Quilla, sed de silencio, bebía de fuentes ocultas. Cuando el pueblo olvidó agradecer,
Se cerraron las bocas de piedra. Elena dejó de justificar y comenzó a preguntar. Su voz perdió bordes. Mateo captó el vaho de nuestras bocas viajando en dirección contraria al viento, como si alguien nos soplara desde el pasado. Naira juntó los fragmentos. No encajaron perfecto, pero hicieron sombra de mar. En esa sombra, un perfume a resina quemada y maíz tostado se abrió como una flor vieja. No fue trueno, fue un golpe de ausencia volviendo. Comprendimos que la cámara, la ley y el rezo podían, por una vez, compartir la misma respiración. Curiosidad. ¿Qué sucede si el testigo eres tú mismo? Emoción. Me tembló la memoria, no las manos. Impacto. La visión no pidió permiso. Agachada sobre el altar, Naira vio, no con los ojos, sino con un hilo detrás de ellos. Una muchacha sentada en idéntica piedra, cabello negro como noche quieta, tatuajes mínimos en espiral, oro leve en la nariz. No parpadeaba, cantaba sin voz. No era terror, era pertenencia. Taita sostuvo el hilo con un rezo breve. Elena, sin apartar la luz, susurró. Lo siento, a lo que fuera que la oía. Mateo bajó la cámara. Respetar también es enfoque. La imagen de la joven no se superpuso a la momia. La completó, como si el rostro de Quilla necesitara el nuestro para moverse. La brisa trajo un murmullo de agua que no estaba. Entendimos que la ofrenda faltante no era objeto, era devolverle un camino a su nombre. Curiosidad. ¿Cómo se repara un camino que no se ve? Emoción. La noche nos aconsejó en voz baja. Impacto. Decidimos caminar por dentro de un nombre. Taita marcó con hojas de coca una línea desde el altar hacia una depresión oscura y explicó que ahí, cuando el mundo estaba bien inclinado, corría un hilo de agua que llevaba las ofrendas de vuelta. Elena sugirió registrar el trazo con GPS. Mateo dijo que sí, pero primero con pasos. Naira tomó las conchas y, con ellas juntas como un ave pequeña, abrió marcha. Cada pisada hundía el olor a tierra y levantaba un brillo de mica. No había música, pero el silencio tenía compás. Más arriba, entre rocas, un zorro nos miró sin huir. Guardián sin amenaza. Cuando alcanzamos la depresión, el viento se arremolinó en círculo y el nombre de Kira, dicho en voz baja, pareció colocarse en su sitio, como una piedra que por fin encuentra su hueco. Curiosidad. ¿Qué revela el agua cuando recuerda su camino? Emoción. El pecho se me aflojó como si abriera una puerta antigua. Impacto. La depresión no estaba vacía, estaba esperando. Apenas Naira inclinó las conchas sobre el cuenco de tierra, el viento se ordenó y la bruma giró con un pudor de velo. Taita marcó el borde con hojas de coca y un hilo de humedad, tan fino como un cabello. Comenzó a dibujar un círculo incompleto. Elena dejó de tomar notas y sostuvo la linterna con ambas manos, como si sostuviera la palabra que no sabía decir. Mateo respiró hondo y por primera vez la cámara pareció descansar en su pecho, aceptando mirar sin morder. La piedra habló en su idioma. Un brillo tenue, olor a maíz tostado, una sombra que no era nuestra acercándose desde el norte. No fue visión grandilocuente. No fue visión grandilocuente. Fue la exactitud de una costura bien hecha. Comprendimos que si cerrábamos el círculo, Quilla tendría por dónde regresar. Curiosidad. ¿Y si el círculo que falta está en nuestra boca? ¿Emoción? Sentí vergüenza por todas las veces que callé lo que debía agradecer. Impacto. El nombre pidió ser dicho completo. Taita
Nos enseñó 3 palabras que su abuelo reservaba para cuando el agua se perdía: saludo, permiso y devolución. No eran fórmulas, eran maneras de pararse frente al mundo. Elena las repitió en voz baja, sin acento de museo, sino de aprendiz. Mateo, con la cámara al costado, las dejó caer como gotas en un cuenco invisible. Naira, temblando, pronunció Quilla no como título, sino como vecina, y el viento respondió con una sílaba redonda. La humedad cerró el círculo en el suelo como si el trazo viniera desde abajo. No hubo resplandor, hubo precisión. Entendimos que el rito no exigía creer, exigía cuidar. Cuando el aire se volvió un poco más tibio, fue claro. No veníamos a despertar a nadie. Veníamos a recordar cómo se toca a los vivos que custodian otra orilla. Curiosidad. ¿Quién decide cuándo algo vuelve a pertenecer? Emoción. El miedo cambió de lugar y se volvió respeto. Impacto. La visión nos eligió a todos, incluso a la más incrédula. Un reflejo se formó en la delgada película de agua. Un rostro joven que no era espejo de nadie, mirando apenas por encima del borde del mundo. No habló. Inclinó la cabeza con una gracia sin época. Elena fue la primera en decir gracias, y su voz, que siempre había ordenado salas, se volvió pequeña, exacta. Mateo subió la cámara lo justo, sin invadir. Taita dejó caer las hojas al centro y el agua dibujó un sol diminuto. Naira sostuvo las conchas como quien presenta un corazón que no le pertenece. No hubo trueno ni música, hubo un ajuste, como cuando el foco por fin deja de buscar. Supimos que la ofrenda no era tesoro ni documento, era tiempo compartido, y el tiempo por un instante volvió a ser redondo. Curiosidad. ¿Qué precio tiene devolver lo prestado cuando otros lo reclaman? Emoción. Sentí que la ciudad tiraba de nosotros como una soga. Impacto. Los faros rompieron la niebla. Desde el camino, una camioneta del museo irrumpió con órdenes en papel y voces metálicas por radio. La noticia del directo incompleto había crecido como rumor con dientes. Elena se puso de pie entre ambos mundos, su firma en los permisos y su voz en el viento. Taita no discutió. Abrió la coca como quien abre un paraguas. Mateo, con el pulso de cazador que sabe esperar, bajó la cámara y pidió tiempo. Naira explicó, sin defensas, que estaban reparando una ruta de agua, no un mito. El jefe de seguridad pidió ver el objeto. Lo que vio fue un círculo brillante que no se dejaba fichar. Hubo tensión de metal y luego un agotamiento. Las órdenes no sabían caminar en lodo. La noche nos protegió con un silencio con espalda. Curiosidad. ¿Cuándo termina un rito que no empezó contigo? Emoción. La despedida dolió como una verdad bien dicha. Impacto. Cerramos el círculo para abrir un puente. Taita indicó que la última acción era simple: dejar que el agua eligiera. Naira colocó las conchas en el borde. No dentro. No se guarda lo que debe correr. Elena, con voz clara al fin, declaró que el museo registraría el proceso como reparación, no como hallazgo. Mateo respiró y grabó solo lo necesario: la línea de agua acercándose a las conchas y apartándose luego, como si acariciara y bendijera a la vez. Dijimos Quilla una vez más, sin adornos. El aire se calentó 1 grado, el olor a resina se volvió recuerdo, y la bruma abrió una ventana breve sobre el valle. No hubo milagro que vender, hubo equilibrio que cuidar. Cuando apagamos las linternas, el círculo siguió brillando lo justo para que nadie tropezara de vuelta a la noche. Curiosidad. ¿Qué cambia en nosotros cuando el mundo nos devuelve la mirada? Emoción.
Sentí que la noche nos había adoptado por un rato. Impacto. La montaña nos pidió llevar la palabra de vuelta. El círculo respiraba detrás como un animal dormido mientras descendíamos hacia la camioneta, empapados y más livianos. Taita dijo que todo camino tiene dos puntas: el Ushnu y la vitrina, y que el hilo había quedado tendido. Elena, con la luz ya guardada, aceptó que el museo debía escuchar tanto como exhibir. Su voz perdió el metal y ganó suelo. Mateo cargó la cámara con cuidado ceremonial, consciente de que no todo registro es captura. Naira, silenciosa, guardó las conchas envueltas en tela áspera, no como botín, sino como mensaje. En el cielo, la luna se afiló entre jirones grises, marcando un compás antiguo sobre el valle. Nos prometimos no traicionar ese ritmo cuando volviéramos a las paredes blancas que creen contenerlo todo. Curiosidad. ¿Puede un edificio aprender otro idioma? Emoción. Me dolió el eco del laboratorio, limpio y sordo. Impacto. La ciudad exigía pruebas. La prueba exigía humildad. De regreso al museo, el pasillo brilló con su pulcro desdén. Pero algo había cambiado. Una humedad dulce, casi invisible, empañaba las vitrinas. Elena convocó una reunión de emergencia. Los correos llovieron como órdenes sin paisaje. Mateo descargó el material y lo encontró entero, sin mordidas del azar, como si la cámara hubiese entendido el trato. Taita dejó una pequeña estrella de hojas sobre un archivador, no como provocación, sino como traducción. Naira colocó las conchas junto a la momia y pidió, no a los presentes, sino al lugar, permiso para mostrarlas. Nadie habló de milagros. Se habló de protocolos vivos. La palabra quilla flotó en la sala como una nota sostenida que no busca aplauso, sino afinación. Curiosidad. ¿Quién decide qué es evidencia cuando la mirada es parte del hecho? Emoción. La duda se volvió combustible honesto. Impacto. Editamos sin matar lo que vimos. Mateo propuso un corte limpio, sin música, sin locución, solo respiración, lluvia y piedra. Elena dudó, pero aceptó un preestreno interno. El museo tenía que mirarse al espejo antes de hablarle al... Taita sugirió subtitular el silencio con una sola frase en quechua: Amaquillei, amasuwa, ni pereza ni robo, y que el resto fuese pausa. Naira defendió que se mostrara el círculo y no el ojo, que el milagro aparente quedara fuera, y en cambio se viera el cuidado. Al revisar, todos sentimos algo parecido a fe sin iglesia. El foco dejaba de perseguir y se asentaba en un centro quieto. Era una prueba rara, probaba menos el fenómeno que nuestra disposición a no apropiarlo. Curiosidad. ¿Qué pierde un nombre cuando se vuelve tendencia? Emoción. Sentí la urgencia sucia del mundo entrar por el teléfono. Impacto. La ciudad quiso comer lo que no entiende. Al mediodía, las redes bautizaron el suceso con etiquetas ansiosas. Periodistas llamaron pidiendo una exclusiva de ojos abiertos. Elena recibió una orden de la dirección. Rueda de prensa, esta tarde. Mateo apretó los labios. No quería que el silencio se volviera mercancía. Taita recordó que la reciprocidad también se explica o se pierde. Naira propuso una frase guía: mostrar el camino del agua, no el sobresalto. Prepararon una mesa sin espectacularidad. Se retiraron focos, se abrieron cortinas para dejar que la luz de lluvia hiciera su trabajo. Si el mundo venía a mirar, que mirara un gesto.
La momia no sería espectáculo, sería ancla. Y nosotros, su orilla. Era un trato frágil. Sí, pero más frágil era traicionar lo aprendido en la altura. Curiosidad. ¿Puede una rueda de prensa convertirse en ofrenda? ¿Emoción? Me tembló la voz, no por miedo, sino por respeto. Impacto. Dijimos menos, y se escuchó más. Ante cámaras inquietas, Naira habló primero. Explicó el camino del agua, el círculo, la decisión de no mostrar aquello que solo pide cuidado. Mateo proyectó el corte breve. Hubo incomodidad en algunos rostros que esperaban fuego artificial. Elena, con la espalda recta, declaró que el museo transformaría su protocolo. Las comunidades custodias serían parte de cada decisión. Taita cerró con una oración corta y dulce como pan recién hecho. Las preguntas insistieron en los ojos abiertos. Respondimos con paciencia. El milagro no es un truco, es un trato con la memoria. Afuera, la lluvia afinó su música. Cuando las luces se apagaron, la sala no se vació, se quedó más llena de lo que trajimos, y comprendimos que la noticia no cabía en titulares. Cabía en un modo nuevo de estar aquí. Curiosidad. ¿Qué guarda una noche cuando decide no dormir? Emoción. Sentí que el museo latía como un animal contenido. Impacto. Afuera pedían espectáculo. Adentro algo pedía vigilia. Cuando cerraron las puertas, quedó una respiración común. Los pasillos dejaron de ser pasillos y se volvieron cauces. Elena ordenó reducir guardias y apagar focos sobrantes. Taita sugirió encender solo velas de cebo en platos de agua para que la luz flotara sin pelear. Mateo instaló un encuadre fijo, sin zoom, como un testigo que no interroga. Naira colocó las dos conchas sobre el lino, bordeando el cristal de quilla, como quien dibuja con paciencia una frontera amable. La lluvia repiqueteó en el tragaluz, marcando un pulso que se coló por las vitrinas y suavizó los rótulos. No queríamos convencer, queríamos custodiar el acuerdo. A medianoche, una humedad redonda comenzó a empañar el vidrio de la vitrina desde adentro, como si el círculo de la altura hubiese decidido visitarnos. Curiosidad. ¿Qué prueba busca quien teme mirar de cerca? Emoción. Sentí rabia vieja, esa que no cabe en ningún protocolo. Impacto. Entraron con órdenes y guantes, pero sí, 2 inspectores y un técnico exigieron revisar la pieza por posible deterioro. Arguyeron humedad interna, riesgo, cadena de custodia. Elena se plantó con una firmeza nueva. No tocarían nada sin la comunidad presente. Taita, sin subir la voz, nombró la reciprocidad como medida de seguridad. Mateo mantuvo la cámara a la altura del pecho, ni arriba ni abajo, y su presencia contuvo gestos bruscos. Naira explicó el tragaluz, la lluvia y las velas. Mostró que la humedad dibujaba círculo, no mancha. El técnico dudó al ver el vaho perfecto en el vidrio, como si alguien desde adentro soplara suave. No hubo gritos, hubo una fatiga que se rindió. Firmaron una prórroga amarga, y la noche, otra vez, quedó a nuestro cuidado. Curiosidad. ¿Qué idioma habla el agua cuando sueña? Emoción. Sentí ternura por algo que no alcanzo a nombrar. Impacto. La visión volvió, pero no para asustar. Con la sala en calma, la condensación se afinó, y por un instante
fue espejo. En él, la joven de la altura inclinó la cabeza, no como aparición, sino como vecina que pregunta si la escuchamos. Taita murmuró un rezo breve. Elena respondió, aquí, sin micrófonos. Mateo bajó aún más el encuadre, dejó espacio para que lo invisible respirara. Naira entendió de golpe que la ofrenda incompleta no eran las conchas. Era su ruta. Del caso al agua, del agua al cielo. No pidió abrir la vitrina, pidió esperar a la próxima luna. Quedó la certeza de un plazo y un trayecto. Íbamos a devolver camino, no a mover un cuerpo. El silencio, lejos de vacío, se volvió un puente con baldosas de lluvia. Curiosidad. ¿Cuánto pesa decir no a tiempo? Emoción. Sentí orgullo y miedo por la misma decisión. Impacto. El teléfono trajo un decreto y una tentación. Al amanecer, llegó una orden de traslado preventivo a un depósito estatal. Ofrecían escolta y congelamiento. Elena ha hecho obedecer y dormir, pero eligió otra cosa. Aplicó el protocolo recién nacido y convocó a las comunidades custodias para que decidan junto al museo. Taita llamó a dos mayores. Sus voces, por altavoz, sonaron como madera buena. Mateo cedió sus brutos al archivo comunitario, sin cláusulas. Naira redactó una propuesta simple: esperar la próxima luna y restituir el curso de agua desde la vitrina hasta un patio abierto, sin sacar a quilla, solo devolviendo su camino. No era desafío, era cuidado. La respuesta oficial llegó fría, pero permisiva si no había riesgo. A veces, la reciprocidad entra por la rendija más pequeña. Curiosidad. ¿Puede un patio urbano recordar la noche de montaña? Emoción. Se me llenaron los ojos de esa tristeza que sabe a gratitud. Impacto. Hicimos fluir el agua sin mover a quilla. Al caer la tarde, abrieron el tragaluz y retiraron las fundas del desagüe antiguo. Guiamos un hilo de lluvia por canaletas discretas hasta un cuenco frente a la vitrina. Las velas en platos de agua marcaron estaciones. Las conchas, abiertas como alas, señalaron el camino. Las cámaras filmaron poco y lejos. Los guardias miraron con respeto nuevo. Taita sopló una bendición breve. Elena, sin grandilocuencia, autorizó el gesto en voz alta. Naira dijo el nombre sin temblar, y entonces, en la curva del vidrio, se formó otra vez una lágrima imposible que rodó hacia la juntura donde descansaban las conchas. No pedimos prodigios, pedimos permiso. La lágrima bastó. Fue una firma sin tinta, una promesa sin contrato. La ciudad, por una vez, pareció entender. Curiosidad. ¿Qué hace una ciudad cuando la invitan a guardar silencio? Emoción. Sentí un orgullo tierno, como si el barrio hubiera aprendido a respirar conmigo. Impacto. Las rejas nos separaron, unieron. La noche de luna llegó con gente afuera del museo, sin pancartas ni gritos. Solo paraguas y termos de mate tibio. Elena habló con los guardias y abrió el zaguán. Quien quisiera entrar, que lo hiciera sin cámara. Quien necesitara filmar, que lo hiciera desde lejos. Taita repartió hojas de coca como quien enseña a saludar una casa. Mateo dejó su equipo en un trípode discreto y se permitió estar, no cazar. Naira recorrió el sendero de agua. Tragaluz, canaletas, cuenco, vitrina.
Cada tramo brillaba como si una palabra antigua lo habitara. La ciudad, acostumbrada al zumbido de sirenas, sonó a respiración compartida. No veníamos a ver prodigios, veníamos a sostener un trato, y la luna, como un gong frío, subió para marcar el compás. Curiosidad. ¿Qué enseña la oscuridad cuando corta la corriente? Emoción. Me atravesó un miedo antiguo, el que se calma con manos juntas. Impacto. El museo se apagó y el agua sonó. A la hora exacta, un corte de luz dejó a todos sin el zumbido tranquilizador de los aparatos. No hubo pánico, hubo oídos. El patio respiró con el vaivén de las velas. El hilo de lluvia tomó cuerpo, golpeando el cuenco con un ritmo mínimo que, sin entender por qué, nos alineó la espalda. Taita dijo que a veces hay que agradecer el apagón para oír el nombre completo. Elena respiró hondo y dejó el celular boca abajo. Mateo, por primera vez en semanas, no buscó el botón rojo. Naira se acercó al vidrio. El círculo de Bao parecía latir con la cadencia del cuenco, como si una garganta aprendiera a usar otra vez su voz. La ciudad afuera, sin saberlo, bajó un tono en su propio ruido. Curiosidad. ¿Cuándo se vuelve nuestro un pasado que no nos pertenece? Emoción. Me ardieron los ojos, no por lágrimas, sino por respeto. Impacto. La procesión llegó sin pies, sin ruido. El patio se llenó de sombras que no daban miedo. Figuras como hilos de humo se alinearon desde la puerta hasta el cuenco. Una fila de tiempos que traían cantos sin sonido. ¿Nadie corrió? Taita nombró la palabra para guiar y no para mandar. Elena pidió perdón, no a una cámara, sino a un tejido de manos invisibles. Su voz dejó de ser de directora y fue de vecina. Mateo buscó el visor por reflejo y lo bajó con una sonrisa mínima. Naira entendió que el círculo necesita borde y puente. Borde para no invadir, puente para no olvidar. Las sombras se inclinaron hacia la vitrina como quien reconoce un pariente. El agua en el cuenco tembló. No por viento, sino por un paso que no hace ruido. Curiosidad. ¿Qué sucede si lo imposible no pide testigo? Solo compañía. Emoción. Me dolió aceptar que grabarlo sería traicionarlo. Impacto. Los ojos se abrieron, pero no para nosotros. En un parpadeo sin tiempo, la humedad del vidrio se convirtió en espejo vivo. Las pestañas de Quilla, intactas en su rostro inmóvil, parecieron sacudirse del lado de adentro del círculo. Un brillo húmedo cruzó, donde debería haber solo polvo. No fue espectáculo, fue saludo. Mateo soltó el aire y bajó la vista, como quien respeta una oración ajena. Elena no buscó la luz. Dejó que la luna hiciera su trabajo lento. Taita dijo solo, «Cae, aquí», y eso bastó. Naira se inclinó y, sin tocar el vidrio, acompañó con un pestañeo que no fue respuesta, fue reconocimiento. El momento pasó sin demanda de prueba, y sin embargo nos probó. Supimos guardar silencio sin miedo a que se pierda. Curiosidad. ¿Cómo se cierra un puente sin romperlo? Emoción. Sentí la paz densa de lo cumplido. Impacto. La lágrima encontró su casa. Cuando la luna se inclinó hacia el oeste, el círculo del vidrio exhaló un último brillo y una gota perfecta se formó por dentro. Pesada y paciente. No corrió enseguida. Esperó nuestro acuerdo. Taita asintió. Elena dijo, sí con la cabeza. Mateo levantó el mentón como quien guarda turno. Naira
Colocó las dos conchas sobre el paño, abiertas como alas pequeñas, justo frente a la juntura del marco. La gota bajó sin prisa, tocó el borde del círculo, besó el vidrio frente a las conchas y se deshizo en una bruma que olía a resina dulce. Nadie aplaudió. No había truco que celebrar. Había un camino de vuelta. La ciudad, detrás de las rejas, respiró con nosotros. Y la noche, sin pedir permiso, nos graduó de testigos a guardianes. Curiosidad. ¿Qué queda cuando el prodigio decide quedarse en silencio? Emoción. Me llenó una calma que parecía prestada de otra época. Impacto. El amanecer no trajo respuestas, trajo encargos. Al retirar las velas y cubrir las canaletas, sentimos que el patio respiraba con nosotros, como si la ciudad hubiese aprendido una sílaba nueva. Elena redactó un acta breve. No hablaba de milagros, hablaba de acuerdos. Los firmamos con manos húmedas y una torpeza feliz. Mateo, que siempre buscó el ángulo perfecto, guardó metraje sin hambre. Prometió un montaje que dejara espacio para el aire. Taita dijo que el nombre Quilla no debía repetirse como consigna, sino cuidarse como agua. Yo, Naira, entendí que la ofrenda no termina al apagar las luces. Empieza cuando se reparten las llaves. No fuimos dueños de nada, apenas mensajeros con un mapa en el pecho. Y el mapa, por fin, mostraba la ruta de vuelta a casa. Curiosidad. ¿Cómo se enseña algo que no cabe en un manual? Emoción. Me tembló la voz al llamar a mi abuela con la memoria. Impacto. Abrimos la sala al barrio, no para mirar, sino para aprender. Una semana después, el museo ofreció un taller sin vitrinas. El camino del agua, las palabras que piden permiso, la diferencia entre guardar y coleccionar. Elena presentó el protocolo de reciprocidad sin solemnidad, con lápiz y tachones visibles. Mateo mostró planos largos donde el silencio tenía relieve. Taita hizo pasar hoja por hoja a niños y ancianos. Ningún gesto se repitió igual. Y todos estuvieron correctos. Conté la historia de Kira como quien devuelve un préstamo, con cuidado y sin prisa. No hubo souvenirs, hubo pausas. El rumor de la ciudad quedó a la puerta como quien se quita el sombrero. Y por primera vez supe que la palabra patrimonio podía significar vecindad. Curiosidad. ¿Qué se firma cuando se firma con el cuerpo? Emoción. Sentí que por fin el museo y la calle hablaban el mismo idioma. Impacto. Convertimos el acuerdo en hábito. Se instalaron canaletas discretas y un cuenco fijo que respira con la lluvia. No para ritualizar el asombro, sino para recordar el camino. Elena abrió un puesto de decisión compartida. Calendarios, préstamos, versiones en quechua. Mateo donó copias maestras a un archivo comunitario y se comprometió a pedir permiso antes de cada nueva toma. Taita, riendo, dijo que el mejor candado es el que sabe abrirse a tiempo. Yo, Naira, recibí estudiantes que preguntaban con pudor y con ganas. Les mostré dónde escuchar antes de mirar. Kila no volvió a parpadear. No hacía falta. Su silencio dejó de ser misterio y se volvió método. Caminar despacio, preguntar breve, agradecer largo. Curiosidad. ¿Qué devuelve el camino cuando no le pedimos espectáculo? Emoción. Me atravesó una gratitud mansa, de esas que duran. Impacto. Subimos de nuevo al Ushnu, no para repetir, sino para agradecer. Llevamos pocas cosas. Agua, hojas, silencio. La montaña, siempre la misma y siempre otra, nos recibió con un viento limpio que olía a piedra lavada. Taita dijo que los puentes hay que revisarlos de vez en cuando, como quien mira los nudos de una red.
Elena caminó sin papeles, con los bolsillos vacíos y la mirada suelta. Mateo dejó la cámara en la mochila y solo se la colgó cuando el cielo pidió encuadre. Yo puse las conchas en la piedra y sentí que ya no pesaban como evidencia, sino como saludo. No hubo señales desmedidas. Apenas un brillo en la junta. Una línea de humedad que dijo, aquí, bastó. Curiosidad. ¿Qué historia merece volverse leyenda? Emoción. Me dolió despedirme, y aún así, me sentí entero. Impacto. La momia no cerró ni abrió los ojos, los abrimos nosotros. Al regresar, dejamos un cuenco con agua fresca y un turno de cuidado que rota entre vecinos, estudiantes y personal. El video que Mateo montó no busca viralidad. Deja respirar al patio, muestra la ruta, agradece sin voz alta. Elena consiguió que el protocolo nuevo se comparta con otros museos. Algunos lo mirarán con escepticismo, pero el agua sabrá por dónde insistir. Taita me tomó las manos y dijo que a veces la mejor prueba es una ciudad que aprende a decir gracias, sin pedir nada a cambio. Kila no desapareció en un archivo, se volvió vecina de todos los días. Y yo entendí por fin que explicar lo ocurrido no era cerrar el misterio, era cuidarle el borde para que no se rompa.